Hola, buenas noches. A continuación voy a leer el trabajo de Enfoque cuantitativo de la investigación educativa. La introducción dice así: la epistemología es la teoría que fundamenta la práctica del quehacer educativo, es decir, es el conocimiento científico que nos permite saber por qué hacemos lo que hacemos. Las razones profesionales emanan de la teoría de la investigación. El fundamento de nuestra praxis en la teoría es lo que nos permite razonar el porqué de nuestras prácticas y nos da la clave de la investigación, y la investigación nos da la clave de la teoría. La educación y sus procesos sociales relacionados con la conducta, la enseñanza y el aprendizaje es una actividad profesional eminentemente pluriparadigmática y en consecuencia epistemológica. En este sentido, al hablar de epistemología educativa, debemos de manera indefectible referirnos a las teorías o paradigmas que en su momento plantearon procesos sociales complejos en la actividad profesional del educador. La complejidad de la tarea de educar viene dada por las acciones implícitas de lo que significa ser un fenómeno complejo. La educación y sus prácticas están marcadas por las dudas, por las incertidumbres, las contradicciones y contrariedades de cada uno de los paradigmas que fueron emergiendo de las comunidades científicas que se encargaron de formular hipótesis, las cuales derivaron en teorías de la educación. El conocimiento tiene tres ejes fundamentales. El primer eje es la relación entre el sujeto y el objeto. El segundo eje es la posibilidad que brinda esta relación a través de unos supuestos filosóficos. Y la tercera es la forma de producir conocimiento. La teoría general del conocimiento se ubica en la línea de interacción que establecen el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. En esta relación interactiva, el objeto aporta sus propiedades y características a la conciencia cognoscente del sujeto y lo transforma, conllevando esto una nueva relación basada en la comprensión que tiene del objeto. En otras palabras, las tramas de sentido vertidas en este trabajo se desprenden de la práctica docente de los autores en materias afines a la metodología, tanto en cursos de grado como de posgrado, de sus trayectorias de acompañamiento y evaluación de investigaciones de alumnos, principalmente posgraduación, de sus propias experiencias de investigación. A continuación voy a mencionar las características del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Número 1, tiene unos planteamientos acotados. Número 2, mide fenómenos. Número 3, utiliza estadística. Número 4, prueba la hipótesis y la teoría. El proceso de la investigación cuantitativa es deductivo, o es secuencial, o es probatorio, o analiza la realidad objetiva. Las bondades: hay una generalización de resultados,
hay control sobre los fenómenos, hay precisión, réplica y predicción. El enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, es decir, medir con precisión las variables del estudio, o sea, tener foco, focalizarse. También un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas. El estudio cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico. Bien, pasemos ahora a las definiciones o dimensiones de la investigación cuantitativa en educación. En educación, el estudio cuantitativo estudia la naturaleza de la realidad, es decir, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. El estudio cuantitativo es muy objetivo, busca ser muy objetivo, o sea, tiene objetividad. Las metas de investigación son describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos y generar y probar teorías. La lógica cuantitativa se aplica desde lo deductivo, de lo general a lo particular, de las leyes a las teorías y a los datos. ¿Cómo se hace teoría en un estudio cuantitativo? La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados de estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones y de los antecedentes. ¿Cómo se construye la hipótesis? La hipótesis se construye estableciéndola para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza, es decir, dependiendo de la probabilidad. ¿Qué población usa o qué muestra? El objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población. Puede ser de un grupo pequeño a un grupo mayor. La naturaleza de los datos, o sea, qué tipo de datos se toman en una investigación cuantitativa. La naturaleza de los datos es cuantitativa, es decir, los datos son numéricos. ¿Cuál es la finalidad del análisis de los datos? Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. ¿Y cuál es la forma para analizar los datos? Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. Vamos ahora a las conclusiones. Desde una mirada epistemológica, la investigación educativa le ofrece al contexto educativo características buenas y malas. Las buenas se enfocan en enriquecer todo lo relacionado con los procesos sociales de enseñanza y aprendizaje, y las negativas tienen que ver con la no delimitación del objeto de estudio, la falta de acciones epistemológicas por el colectivo docente, ya que no la consideran como una ciencia de la educación, sino como una actividad pedagógica. En epistemología educativa, el querer educativo se enfoca en encontrar los fundamentos epistemológicos que fundamentan las prácticas educativas de las ciencias de la educación. Estos fundamentos son los enfoques, métodos, modelos pedagógicos y las teorías de aprendizaje. El discurso pedagógico debe estar basado en los fundamentos científicos de la ética y la psicología. Es decir, la teoría pedagógica debe justificar el conocimiento educativo y la praxis educativa debe basarse en los fundamentos teóricos derivados de los paradigmas educativos. La acción de la epistemología educativa se concentra en dar fundamentos científicos de ética, filosofía y psicología a las prácticas sociales de enseñanza y aprendizaje. Dar un criterio y carácter científico a la educación. Proveer los fundamentos filosóficos que le permitan a la educación entender cuáles son los fines del hombre y por ende los fines de la educación. Y los fundamentos psicológicos que le brindan a la educación los medios
para conseguir los fines del hombre y en consecuencia los de la educación. Además, introduce un cambio de concepción en la educación al transformarla de una práctica educativa pedagógica a una práctica educativa científica en la cual hay hechos observables y verificables. La epistemología busca ver a la educación como un hecho social que debe ser estudiado como las ciencias naturales. Todos los hechos sociales, al ser estudiados de manera científica, deben ser observables, verificables, predecibles y manipulables. Como ciencias de la educación y la pedagogía están conectadas a lo filosófico, psicológico y lo metafísico, como ciencia está definida por un conjunto de disciplinas que le brindan sus soportes teóricos para sus prácticas. Como pedagogía está conectada a la intuición y espontaneidad. Como ciencia, la educación es un hecho social observable, medible, predecible, manipulable, controlable y justificable. La epistemología tiene fundamentos de la ciencia crítica de la educación y son esos fundamentos teóricos los que guían el proceso social de la educación. Su núcleo son los rasgos racionales de los procesos de los descubrimientos científicos. La racionalidad es discriminatoria porque acepta y rechaza postulados científicos. La práctica social es en el contexto público y justificada mediante debates donde se expresan los acuerdos y desacuerdos. Los valores, saberes, fundamentos teóricos impregnan toda la tarea científica. El consenso racional justifica la ciencia crítica de la educación y la educación. La educación como ciencia crítica tiene autonomía racional. No acepta dádivas ni imposiciones racionales ni teóricas, generando así autoconciencia racional en el profesor. El estatus científico a una teoría lo dan las comunidades científicas, es decir, los acuerdos grupales. La comprobación empírica no otorga, no hace ciencia ni teoría, y por ende no da estatus científico a lo que se comprueba o descubre. La validez científica viene dada por el sujeto y su modo o modos de acercarse al objeto. Esto, los enfoques o paradigmas de investigación. En las epistemologías contemporáneas, los criterios de cientificidad han cambiado. Ya lo científico no es la comprobación empírica de los hechos sociales de la educación, sino que lo es la manera epistemológica como el sujeto o los sujetos se acercan al objeto u objetos, y la descripción subjetiva del descubrimiento científico o el consenso, acuerdo grupal de una comunidad científica. Las epistemologías contemporáneas son la epistemología empirista, la cual no tiene criterios científicos. La epistemología constructivista o contextualizada, que es la investigación-acción, diversidad epistemológica, epistemología multicultural o multiculturalismo, y la investigación cualitativa, copresencia de paradigmas de investigación educativa, triangulación, constructivismo epistemológico o contextualismo. Finalmente, se debe decir que las características de las epistemologías contemporáneas guardan relación con la elaboración de una teoría contextual en la cual la teoría se construye en la medida en que se investiga al sujeto en el contexto, porque ya en estas epistemologías educativas modernas o contemporáneas, la teoría no proviene de fuentes externas al sujeto ni de fuentes académicas externas al contexto. Bibliografía: Padrón J. 2007, Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. Jafela Ali Sara, sin fecha. Filosofía de la educación y epistemología de la educación. Propuestas para una demarcación entre las teorías ideológicas y las teorías explicativas en educación. Angulo J. Félix, 2013. Breve introducción a la epistemología de la educación. Boarini María Gisela, Portela Analia Inés y Di Marco María Elisa, 2020. Epistemología y educación, ciencias de la educación e investigación educativa desde una mirada epistemológica. Muchas gracias.